Bueno, hermanos, me toca exponer el pasaje de Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34, que habla del gran mandamiento. Y si tienen todo el pasaje, lo voy a estar leyendo. Y dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Aquí en este pasaje vemos que se acerca un escriba para preguntarle al Señor, porque había escuchado la respuesta que había tenido en el capítulo 12, versículo 10 en adelante, sobre los saduceos que preguntaban sobre la resurrección. Entonces vemos en la Escritura, hermanos, que Jesús tenía ataques constantes de parte de los principales líderes de Israel. Estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, el sumo sacerdote. Todos ellos estaban complotados porque no soportaban que Jesucristo les dijera la verdad. Pero acá vemos que el escriba viene de una manera diferente hacia Jesús. Marcos lo presenta de una manera diferente, porque tanto Mateo como Lucas lo presenta como que vienen a tentarle, pero acá Marcos no lo presenta al escriba como un enemigo o como acercándose a hacerle una pregunta malintencionada, sino como sinceramente, porque vio que Jesucristo le había respondido bien a los saduceos, y los saduceos y los escribas no se llevaban bien, tenían diferentes puntos de vista. Ahora los escribas eran personas que se dedicaban a escribir la ley, eran personas, digamos, secretarios, amanuenses, eran personas muy respetadas porque ellos escribían la ley, la transcribían y luego la enseñaban al pueblo. Entonces ellos minuciosamente escribían cada palabra, cada coma. Tenían una forma rigurosa de llevar su trabajo. Entonces, en cualquier problema que había en Israel legal, muchas veces ellos eran contratados para que puedan dar su opinión o su punto de vista, y ellos también enseñaban la palabra al pueblo. Ahora, lo interesante de todo esto, hermano, es que los líderes, que eran digamos, los teólogos de esa época, lo interesante es que cuando vino Jesucristo, ellos no lo aceptaron. Ellos fueron los que complotaron la muerte de Jesucristo. Y esto es lo paradójico, porque ellos, teniendo la misma palabra y siendo maestros, intérpretes de la ley, cuando vino el Señor Jesucristo, el Mesías que era anunciado en todo el Antiguo Testamento, eran los primeros que tenían que recibir al Señor con los brazos abiertos.
Sin embargo, ellos fueron los que planificaron la muerte del Señor Jesucristo, los entregaron a los gentiles, pero en esta única ocasión el escriba es presentado de una manera diferente por Marcos. Es presentado como alguien que se acerca a Jesús para hacerle una pregunta honestamente. Por eso dice el versículo 28. Entonces uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Y Jesús se remite a la ley, se remite a Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y me gustaría que me acompañen a Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, donde el versículo 4 dice, oye Israel. El versículo 3 también habla de oír. Por eso el versículo 3 dice lo siguiente, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El problema era que Israel oía, pero no escuchaba verdaderamente. Y cuando uno no escucha la palabra de Dios, es considerado como una rebeldía. Por eso dice en Deuteronomio, ya que estamos en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 43, dice lo siguiente. Y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. El hecho de no oír la voz del Señor, la palabra de Dios, se constituye como una desobediencia. Por eso constantemente en el libro de Deuteronomio se habla de oír la palabra de Dios. Pero ese oír, ese escuchar, implica que va acompañado de una obediencia. Porque Dios da su palabra con un propósito claro. Los mandamientos de Dios tienen el propósito de instruir a Israel. El mandamiento de Dios tiene el propósito de que nosotros conozcamos quién es Dios, cómo es Dios. La ley que Dios le dio a Israel es importante porque esa ley los preservaba de mezclarse con otros pueblos. Y Dios le transmitía cuál era su voluntad, cuál era la verdadera adoración, qué es lo que Dios esperaba de ellos y cómo ellos tenían que vivir. Por eso, hermanos, en la ley no le fue dada a Israel para que sean salvos, porque ellos ya habían sido salvados. Dios ya los había rescatado de la esclavitud de Egipto. Entonces Dios les dio sus mandamientos para que pudieran ser leales a Él mismo, porque Él los salvó. Y Él hizo un pacto con ellos, y ellos tenían que ser leales a Él, porque Él era su Dios y era su Salvador. Y de hecho Dios estaba formando un pueblo. Por eso, hermanos, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo en Hebreos, el capítulo 3, una réplica del Salmo 95, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 18. Dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea, la desobediencia y la incredulidad son sinónimos.
Israel no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque endureció su corazón, porque no escuchó la palabra de Dios, porque no la acató, porque fueron incrédulos. Y el versículo 2 del capítulo 4 de Hebreos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Acá tenemos, hermano, que la fe implica obediencia, que la fe implica obra, que la fe implica oír la palabra de Dios, y eso tiene que tener un efecto en nuestras vidas, en nuestra voluntad, en nuestro ser. Entonces Israel no entró en la tierra prometida porque fueron desobedientes, y la desobediencia es incredulidad, y la palabra que ellos oyeron no les aprovechó porque no la acompañaron de fe. O sea, no fueron obedientes a lo que el Señor les dio. Entonces este ejemplo de Israel también está puesto para cada uno de nosotros. ¿Qué es la fe, hermano? ¿Qué es la fe? La fe es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciendo su palabra, su voluntad. Y en el capítulo 6, volvemos a Deuteronomio, capítulo 6, el versículo 1, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. El versículo 1, acá dice estos son los mandamientos, pero en el hebreo habla del singular, y este es el mandamiento. Está refiriendo al mandamiento que habla en el versículo 5, de amar a Dios, el gran mandamiento. De este gran mandamiento se desprenden todos los demás mandamientos. Por eso dice, y este es el gran mandamiento, y luego dice, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Ahora lo que Moisés les enseñó de parte de Dios tiene un propósito, dice para que lo pongáis por obra, en la tierra la cual pasáis vosotros para tomar. La palabra de Dios nos ha sido dada no para un conocimiento intelectual, tiene que trascender, ¿sí?, la intelectualidad, porque la palabra que Dios le dio, la enseñanza y los mandamientos, se tiene que practicar, es para vivir la palabra de Dios. No era solamente para un conocimiento intelectual. En donde tenían que vivir y practicar la palabra de Dios, lo dice en el versículo 1, la última parte, en la tierra el que el Señor le va a entregar, que el Señor le va a dar. Entonces, hermanos, versículo 2 también nos habla por qué propósito Dios nos da su palabra o su mandamiento. Dice para que lo pongamos por obra, pero el versículo 2 también dice para que temáis a Jehová tu Dios, y guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hermanos, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, los estatutos que el Señor nos da, es para que nosotros podamos temer a Dios. Y temer a Dios y guardar los mandamientos van de la mano, no pueden ir separados. Si yo digo que temo a Dios, debo ser una persona que guarda su palabra, que guarda sus mandamientos. Esto se repite aquí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 22, versículo 12, perdón. Deuteronomio 10, 12, dice lo siguiente. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas de todo corazón. Sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea que el temor de Dios está ligado
a los mandamientos de Dios. El temor de Dios y los mandamientos son una misma cosa, van de la mano. Y cuando seguimos leyendo, el versículo 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El mandamiento de Dios tenía una promesa para que te vaya bien. Todos los mandamientos de Dios, desde el más chico hasta el más grande, Dios los dio con un propósito, porque quería que a su pueblo le vaya bien. Y ahora vamos al versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Acá dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso es Yahvé, que Dios se dio a conocer a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo como que yo soy el que soy. O sea, Dios es el único Dios y no puede ser comparado con otros dioses. No se puede comparar a Dios con ninguna persona ni con ningún Dios que en esa época ellos conocían. Por eso Dios es el único verdadero autoexistente. Todo lo demás dependemos y existimos por la voluntad de Dios. Todas las personas, la creación, no existe por sí misma, no vino por su propia voluntad, sino porque Dios habló. Entonces Dios acá se presenta como el Dios todopoderoso, el Dios que es autoexistente, el Dios que es y que siempre será. Entonces, este Dios que es totalmente trascendente para nosotros, Dios quiere acortar la distancia con el hombre, por eso le pide algo. Dios le pide que se le ame a él. Por eso dice el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios. El Señor pide que se lo ame. Entonces, Dios pide lo más preciado del hombre. Dios nos pide que lo amemos a él. ¿Y qué es el amor? El amor está relacionado con la fidelidad y con la obediencia. No podemos decir que amamos a Dios y desechamos sus mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios y no hacemos su voluntad. Por eso el Señor dice, amarás a Jehová tu Dios. Eso debemos hacer, debemos amar al Señor. ¿Y cómo quiere Dios que lo amemos? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Dios lo responde. Dice, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muchas veces el amor se malinterpreta o tenemos un concepto equivocado del amor, como que el amor es un sentimiento, pero el amor del bíblico que hablan acá en la escritura o en la mente de los hebreos es un amor que implica fidelidad y que implica la obediencia. Que lo amemos de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué es el corazón para nosotros? El corazón es la parte donde está nuestro intelecto, nuestra mente, es lo central del hombre, es donde nosotros tomamos las decisiones. El corazón es la parte central, donde el hombre puede decidir y pensar. Entonces el corazón para los hebreos tiene que ver con el pensamiento y con la mente. Entonces el Señor dice que debemos amarle con toda nuestra mente, que la palabra de Dios debe estar
en nuestra mente. Nosotros debemos pensar y meditar en esa palabra que Dios nos da. Debemos amarle con todo nuestro corazón, y alma se refiere a nuestra vida. Alma está hablando de nuestro yo, de lo que nosotros somos como personas. Dios sopló aliento de vida en nuestras vidas, y eso es el alma. Debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. O sea, con todas las capacidades que Dios nos dio como personas. Algunos hablan que con toda la inteligencia o con todas las riquezas que Dios nos da. Entonces, para resumir, ¿qué es amar a Dios con todo nuestro corazón? Significa que tenemos o que incluye nuestra mente, nuestra racionalidad, nuestra capacidad mental para tomar decisiones, nuestra voluntad y sentimientos. Y de esta manera Dios pide y requiere que lo amemos a Él. Por eso dice Jesucristo, si ustedes me aman, la muestra del amor que ustedes tienen hacia mí es guardar mis mandamientos, cumplir con mi palabra. Entonces, el Señor Jesucristo remite al escriba al gran mandamiento. Y no solamente al gran mandamiento, sino que también el segundo mandamiento es semejante. Deberás amar al Señor tu Dios, pero también a tu prójimo, como a ti mismo. Esto se encuentra en Levítico, capítulo 19, versículos 18 y 19. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardarás, no harás, perdón, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Jesucristo resume el mandamiento del amor al prójimo en Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué significa amar a mi prójimo? Debemos amarlo como nosotros nos amamos. Entonces, todo aquello que nosotros queremos que los demás nos hagan, nosotros también tenemos que hacerlo con ellos. Entonces, hermanos, el amor a Dios y el amor al prójimo es la base de toda la ley. Por eso, volviendo a Marcos capítulo 12, versículo 31, Jesucristo para el escriba hasta ahora no dijo nada nuevo. Dijo mandamientos que ellos sabían. Pero lo que impactó al escriba es cuando el Señor Jesucristo dijo, no hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Lo que le impactó al escriba es que Jesucristo resumió toda la ley en estos dos mandamientos. En amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como uno mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley. Y los escribas contabilizaban los mandamientos y había 314 mandamientos. Entonces había una cantidad de mandamientos que ellos contabilizaban, pero el Señor los resumió solamente en estos dos mandamientos. Y de esos mandamientos depende la ley. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Hermanos,
el Señor resumió estos dos mandamientos, pero ahora nosotros como cristianos tenemos que, la ley continúa, la ley en el sentido de que las leyes que se repiten en el Nuevo Testamento todavía siguen teniendo validez. El Señor repitió los 10 mandamientos en el Sermón del Monte, en el Mateo capítulo 5, y estos dos mandamientos. Entonces la ley como palabra de Dios sigue vigente. ¿Y cuál es la ley que el Señor nos enseñó? La ley del amor, de amar. Dice en una parte que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿cómo tenemos que amar? Maneras prácticas de amar es cuando el Señor dijo que Él vino a servir y no a ser servido. Como dice en Mateo, si alguien te pide algo, dáselo. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse, en el Sermón del Monte. Entonces el amor se manifiesta no solamente en palabras, sino en hechos concretos. Así que amar al prójimo es también amar a Dios, porque los dos mandamientos están unidos. Por eso el Señor dice y pone el estándar para cada uno de nosotros. No solamente tenemos que amarnos como a nosotros mismos, sino tenemos que amar como el Señor ama. Por eso en San Juan, capítulo 13, el Señor dice, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviereis amor los unos a los otros. Así como yo los he amado, así también deben amar. El Señor es nuestro modelo, es el estándar. El Señor es el modelo por el cual nosotros debemos vivir y es que debemos imitar su amor. Entonces, hermano, el amor entre nosotros se debe mostrar como el Señor nos amó. Si alguien nos hirió, nos ofendió, nos lastimó, una muestra de verdadero amor es perdonar. Por eso en Efesios dice que así como Dios nos perdonó en nosotros en Cristo, así nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido, que nos han lastimado, como el Señor nos perdonó a nosotros. ¿Y cómo nos perdonó el Señor? Con un amor sacrificial, con un amor que Él abandonó su trono y vino a esta tierra para servirnos y para dar su vida en rescate por muchos, pero lo hizo también por la obediencia al Padre y para la gloria del Padre. Entonces, cuando nosotros tenemos algún problema con algún hermano, hay alguna dificultad, hay un enojo, hay situaciones de de diferencias, de contienda, el Señor dice que entre nosotros debemos arreglar y antes de presentar la ofrenda en el altar, si nos acordamos que un hermano tiene algo contra nosotros, debemos dejar la ofrenda y arreglar con nuestro hermano. ¿Por qué? Porque el Señor no permite, ¿sí? No permite la adoración o que ofrezcamos un culto o que oremos delante de Él si no hemos arreglado primero con el hermano en el cual hemos ofendido. Por eso el apóstol Juan dice que el que ama a Dios debe amar a su hermano. Pero aquel que aborrece a su hermano no ama verdaderamente a Dios y las tinieblas están en el corazón. Por eso si hay ira, si hay enojo en nuestras vidas, debemos arreglar nuestras diferencias. Esa es la característica de todos los cristianos, que debemos amarnos como el Señor nos ha amado. Ahora en una iglesia existen diferentes personas, porque la iglesia es el único lugar donde pueden convivir el patrón y el empleado, donde hay personas de diferentes naciones, donde hay personas de diferentes caracteres. Por eso el Señor nos ha redimido
y nos ha salvado, dice su palabra, de toda nación, tribu, lengua. El Señor ha salvado y rescatado de diferentes lugares. Entonces por ahí es normal que en una congregación también existan, como dicen Romanos, cristianos débiles, cristianos fuertes, pero en toda esa diversidad debe primar el amor. Si hay alguna diferencia, si hay alguna situación, se debe arreglar como el Señor pone su ejemplo, de que Él mismo nos ha amado y Él nos amó, dice, hasta el fin. Y por eso entregó su vida por nosotros. Y ahora ese es el amor para nuestros hermanos. Y el amor a Dios se resume las dos tablas de la ley en el amor al Señor, amándolo con todo nuestro corazón. Pero en el Antiguo Testamento existía la idolatría, así como también ahora, también puede haber idolatría. Tal vez no adoramos a el gauchito Gil, tal vez no seguimos una imagen, pero dice su palabra que todo aquello que nosotros ponemos primero que a Dios, eso se transforma en una idolatría para nosotros. Por eso dice en Efesios capítulo 5, versículo 5, porque ya sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Podemos tener avaricia en nuestro corazón y dice que la avaricia es idolatría. Entonces, cuando nuestra vida nosotros le damos tiempo a los afanes de esta tierra, a las riquezas, y no tenemos tiempo para meditar y guardar y obedecer la palabra de Dios, la palabra de Dios no puede crecer en una persona que está ocupada y que nunca escucha su palabra, que nunca tiene tiempo para estudiar, para pensar y para aplicar esa palabra. Entonces, hermano, terminando, el Señor le dice, vio que respondió bien, y entonces el Señor le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguna otra persona osaba preguntarle más. Entonces, hermanos, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Estamos amando a Dios como Dios nos pide con todo nuestro corazón, nuestra mente, alma y fuerza? ¿Estamos amando a nuestros hermanos? El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Podemos hacer muchas actividades en la iglesia, como la iglesia de Éfeso. El Señor le dice en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor pide que volvamos al primer amor y que lo amemos a Él, como el Señor nos enseña en su palabra. Hasta aquí, hermanos, que el Señor le bendiga.